sin más, comenzar dándote unos simples datos. En Argentina, una nación fuerte, una nación que yo digo somos 4x4. Los argentinos superamos diferentes crisis de toda índole. Y te quiero dar un dato simple, donde podemos saber, estadísticas oficiales pueden mostrarte que en el 2017 lamentablemente nunca vamos a poder cuantificar una vida. Es decir, el valor de una vida, y más para Dios, no tiene precio. Pero la estadística está, porque se recolectan los datos necesarios para que esto así se pueda mostrar. En la Argentina, en el 2017, el número de mortalidad ascendió a 341.688 casos. ¿Qué te quiero decir con esto? Allí abajo lo podés ver. No voy a tomarme más tiempo de lo debido, pero ¿qué te quiero decir? Que una nación sabe, tiene presente que la tasa de natalidad y de mortalidad son números reales. Y nosotros hoy estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, no la ignoramos, respetamos esta situación como hijos de Dios, pero desde aquí, desde la iglesia, tenemos la necesidad, la obligación moral, ética, cristiana de llevarte paz. Y como se viene diciendo desde el comienzo, no temas. Así que decirle al que está a tu lado, no temas. Es un virus más, como el apóstol recién lo dijo, no tenemos que tener temor. El objetivo de esta palabra que hoy vamos a compartir es reafirmar la fe en Cristo, la fuerza que nos da el Espíritu Santo para no temer. Así que si estás con alguien ahí, toma ánimo y decile, no temas, Cristo está contigo. Amén, muy bien. El COVID en tiempos de guerra y para vivir en libertad. En Efesios 6, del 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha, esto es interesante siempre recordar, contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no luchamos contra un gobierno, no luchamos contra un partido político de turno, no luchamos contra un sistema, sino que sabemos como hijos de Dios que nuestra guerra está por encima del plano natural y a eso donde acudimos. Y eso es donde nos tenemos que concentrar todos los hijos de Dios. Yo te quiero relatar que para poder entender una revelación más amplia del tiempo actual en el cual vivimos, en la palabra de Dios podemos ver dos momentos de suma importancia donde el pueblo de Dios sufrió persecución y donde el espíritu del anticristo quiso destruir, es decir, abortar el plan perfecto del Padre. Asimismo, como en ambos sucesos la libertad y la victoria del Señor operó, amén, así también sucederá aquí en la actualidad, en hijos que somos nosotros, quienes tomamos la decisión de obedecer sus mandamientos y ponerlos por obra. Interesante leer la Biblia, interesante aprender de ella, y toda la iglesia estamos leyendo todos los días un capítulo, de lunes a lunes los compartimos, Dios está hablando, hoy la pastora lo reafirmó, estamos en un momento hermoso, porque estamos aprendiendo a leer la Biblia algunos, otros reafirmando los conceptos ya aprendidos y otros viviéndolos. Y a través de la oración podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo nos da el valor para enfrentar este momento. Amén. Pero qué interesante poder comparar. Miren, quiero mostrarles un gráfico que obviamente tiene palabras que nos pueden ayudar a entender por qué lo que estamos viviendo en la actualidad tiene una semejanza con lo que sucedió en el tiempo de Egipto, cuando estaba el faraón, y también en el tiempo cuando Jesús nació, donde el gobernador Herodes y el emperador César estaban
al mando del Imperio Romano. Miren, en ese entonces, en el Imperio Egipto, el rey era absoluto, el faraón. César era el emperador absoluto. Y en la actualidad se quiere implantar el nuevo orden mundial. En el faraón era costumbre la inmoralidad sexual de toda índole. En los tiempos de Jesús es de público conocimiento, no es nada nuevo, que la lujuria sexual era de todos los días. Y hoy en día se quiere implementar dentro de las tantas cosas que podría nombrar la ideología de género. Atentos. En el tiempo del faraón, él mandó a matar directamente por un edicto a los bebés varones. César también lo hizo y Herodes dijo: maten a los bebés de Jerusalén, de Belén, sus alrededores. Y hoy en día, como una práctica legal para este sistema, digamos, que el anticristo quiere implementar, se quiere imponer que en el nombre de Jesús declaramos que no va a suceder aquí en Argentina el aborto. También el faraón esclavizaba al pueblo de Dios. Herodes daba una persecución hasta matar a los cristianos. Y hoy, qué paradoja, ¿no? Las iglesias cerradas y un sistema anticristiano quiere implementarse. En tiempo del faraón no le pagaban y los tenían como esclavos. Herodes, el Imperio Romano, cobraba impuestos altísimos por ser cristiano. Hoy incitan, no lo dicen directamente, pero como que promueven que los hijos de Dios no ofrendemos y menos diezmemos. Algunos se burlan, otros creen que la iglesia se sustenta por ello, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que somos sustentados por Dios. Y en este tiempo, como hemos visto semana a semana, aún la prosperidad es mayor en el pueblo de Dios. Y aún las iglesias que creen, miles y millones de iglesias en todo el mundo son prosperadas, porque el reino de Dios en sus hijos aún avanza. El faraón oprimía con miedo y los castigaba con látigos, por decir un castigo puntual. Herodes se metían en las casas de los cristianos, de los que profesaban la fe en Cristo, o aún en las sinagogas para matarlos. Miren hoy qué interesante. Hoy quieren controlar, a nosotros no, por miedo, por pánico y aún tenerle miedo a la muerte. Dios usó al faraón. Ahora lo vamos a leer. Dios usó la vida del faraón. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Dios destruyó por medio de Cristo y los apóstoles el imperio más grande sobre la tierra, que era el Imperio Romano. Y se destruyó de una forma sobrenatural. Aún los historiadores así lo dicen. Hoy Dios tiene el control. Si vos lo crees, yo lo creo, decilo. Hoy Dios tiene el control sobre este virus puntual, sobre esta pandemia, porque Él va a cumplir sus propósitos. Y Dios venció y libertó al pueblo por medio de Moisés en tiempo de Faraón. Jesús venció en la cruz y el cristianismo en el tiempo del Imperio Romano llegó a todo el mundo. Hoy en día Jesús venció en la cruz, lo sabemos y lo declaramos, y también confesamos que su venida está pronto. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante entenderlo, porque los cristianos que estamos hoy atravesando este momento tan bisagra, por decirlo así, un antes y un después, ya no vamos a ser igual. Vamos a ser hombres, mujeres, 100% comprometidos por la causa de Cristo. Y donde Dios nos lleve, como el apóstol decía, no vamos a temer. Si tenemos que ir a ayudar, ahí estaremos. Si tendremos que ir a orar, ahí estaremos. Y nunca vamos a ceder nuestras convicciones, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. El primer suceso que queremos relatar en la Biblia es
el hecho del faraón como recién lo explicamos. Dice la Biblia en Éxodo 10, del 1 al 2, Dios tiene el control de esta situación. Decilo conmigo, Dios tiene el control de esta situación. Dice, Jehová Dios dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón porque yo he endurecido su corazón. ¿Quién lo endureció? Jehová. Y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Decilo conmigo, Dios tiene el control. Amén. Muy bien, en Éxodo 10, del 8 al 11, el faraón quiere dividir y separar a las familias. Qué interesante esto que estamos diciendo. Parece hasta lo que estamos viviendo hoy en día. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, andad, vayan y sirvan a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que van a ir con ustedes? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros hijos y nuestros viejos, con nuestros niños y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, dijo el faraón. Id ahora vosotros los varones solamente. Tremendo como el espíritu del anticristo siempre quiere dividir las familias. Pensá un segundo, por favor, porque lo importante es que Dios te hable. Y no podemos permitir que los hogares sean divididos bajo ninguna circunstancia. Ni los padres tienen que ceder la potestad, la autoridad que tienen sobre sus hijos. Y la familia es la célula primaria para que una sociedad crezca sana y enriquezca una hermosa y bendita nación como Argentina. Dice en Éxodo 10 del 24 al 28, el faraón se quiere adueñar de los bienes y riquezas del pueblo. Parece que la Biblia está escrita con el diario de ayer. No estamos, vuelvo a repetir, hablando en contra de ningún gobierno. Pero sí sabemos que el espíritu del anticristo, las potestades que quieren controlar la casa de Dios, que es este lugar donde vivimos, usa los mismos métodos que usó hace miles de años atrás. Por eso le dijo el faraón a Moisés, id, vayan y sirvan a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños, ahí se dio un poco con ustedes. Y Moisés respondió, y creo que así debemos responder nosotros, porque no somos dueños de nada, pero sí administradores de lo que Dios nos permite tener. Tú también, le dijo Moisés, no darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Él le dijo, vos nos vas a dar. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar, había un propósito, para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando uno no tiene temor y cuando uno enfrenta las guerras, porque estamos en tiempo de guerra, no cedas. Luchá por lo que Dios te dio, conquistá, aún crecé. Vas a gobernar. No nos puso el Señor para estar como cola, sino como cabeza. Y con astucia, con mansedumbre, con respeto, con todo lo que la ley así lo amerite, los hijos de Dios seguiremos gobernando para su gloria y para también demostrar que Él es el Rey de Reyes, el dueño de la plata y del oro, y a sus hijos los bendice en abundancia. Si lo crees, decirle, Señor, soy administrador de lo que tú me has dado y te pertenece todo a ti. Amén. Gloria a Dios.
En Éxodo 12, 13 al 14, Jehová da libertad a su pueblo. En medio de la guerra, recuerda, siempre está la libertad de los hijos de Dios por la sangre del Cordero. El apóstol nos habló de una forma muy clara el nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Lo recuerdas? Qué hermosa prédica, donde Cristo en la Santa Cena confirma que Él, a través de su sangre, confirmó el pacto antiguo y Él aún se hizo ofrenda. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor y por medio de su sangre tenemos libertad. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Si vos lo crees esta palabra, yo lo digo, y no habrá plaga de mortandad en mi casa. Y si estás en tu casa con tu familia, decláralo ahora. En mi casa no habrá mortandad. La plaga no entrará porque el pacto en Cristo Jesús sella nuestras vidas, sella nuestros hogares y nos declaramos libres. El apóstol nos explicaba en sucesivas veces, claro, uno tiene que salir a comprar y no puedo estar con una paranoia que no miro, que no toco, que esto, que el otro. ¿Guardamos el protocolo? Sí. ¿Nos cuidamos? También. Pero nuestra cobertura total está en Cristo. Así que declaramos que el virus no tocará nuestra morada y aún nosotros seremos factor de bendición, como hizo el apóstol recién, una oración específica. Aún teniendo síntomas, declaramos que ese virus pierde fuerza, no tiene credibilidad en mi vida, en los que me rodean, en Hurlingham y hasta todo el resto del mundo que decide creer en Cristo. Gloria a Dios. En Éxodo 12, 31 al 34, Jehová bendice a su pueblo con abundancia. Miren, en estos tiempos de pandemia, hemos visto aquí en la iglesia, y no es la única, todo el pueblo de Dios que cree vive esto. Es normal, decilo conmigo, es normal para la ecuación de Dios, es normal que en momentos de crisis, como sucedió con José, haya abundancia en mi casa. Es normal. Es normal que abras la alacena y tengas provisiones. Es normal que vos tengas trabajo o si se cerró una puerta se abra una mejor. Es normal que en la revelación de la intimidad, como aprendimos, Dios te diga, sé esto o lo otro y comience la provisión a venir de una forma sobrenatural en medio de una crisis económica, aunque sea mundial. Si vos lo crees, decir, yo lo tomo también. Dice que hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, el faraón. Tenía miedo, tenía cuiqui parece, no lo quería hacer de día. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, vayan, sirvan a Jehová, como habéis dicho. Pero por favor, ahora sí, les dice, todo lo contrario, toma también vuestras ovejas y vuestras vacas. Y miren lo que le pide el faraón, como habéis dicho, y bendecidme a mí también. Tremendo. Y después relata de que aún hallaron gracia delante de la gente. Y esto es interesante. El pueblo de Dios, como decía el pastor Freddy, somos una extensión, no somos los únicos. Somos la extensión como tantas organizaciones de bien público que llegan al necesitado. Nosotros no vamos solamente con comida y alimentos, que es fundamental, pero también vamos con el alimento espiritual. Y es normal que aún caigamos en gracia, como decimos, que hayamos el favor de la gente que quizás no viene a la iglesia, que quizás no fue un encuentro, pero dice, esta gente está ayudando al prójimo y yo quiero ser parte. Y Dios pone en los corazones de las personas, comerciantes, como han dado testimonios, y empresarios, personas que no nos conocen y por una publicación o lo que fuere se enteran, o del barrio, yo quiero aportar, yo quiero dar. Contaba Santiago del equipo pastoral que una mujer
Perdón, disculpen, me equivoqué de nombre. Santiago también dio un testimonio, pero Alan contaba de que una mujer del departamento, del edificio en el cual él vive, se enteró y le da una ofrenda voluntaria para que ella también, indirectamente, por medio de la iglesia, llegue al necesitado. Y eso es lo que sucedió en el tiempo del faraón. Así que, sí, Señor, úsame a mí para llegar al necesitado y hallaré gracia, aún también ante mis vecinos, ante los comerciantes, para que tu reino sea extendido y también podamos ayudar al necesitado. Amén. Continúo, el segundo caso. Augusto César, el emperador, como vimos, y Herodes, el gobernador, tremendo, personas que estaban agarradas al espíritu del anticristo. Y Jesús, la iglesia, estaban en guerra. Miren, en Lucas 2:1, el espíritu del anticristo hace el primer censo, como hoy pasa a través de una computadora, bases de datos, para controlar la población y específicamente al pueblo hebreo. Porque, ¿qué pasó? Había nacido el Rey de Reyes. Dice la Biblia, aconteció, Lucas 2:1, en aquellos días que se promulgó un edicto, podría ser como considerado un DNU, de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados. Es decir, el anticristo quiere controlar, gobernar, sojuzgar, someter. Nosotros no tenemos problema de tener un DNI, de estar visibles, porque así lo somos los hijos de Dios, no tenemos que ocultar nada. Pero sí tenemos en claro que nuestro gobierno es superior a cualquier antisistema cristiano que se quiere implementar. Dice Mateo 2, del 1 al 3, el gobierno de Satanás es interrumpido por el reino de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos reyes, personas que eran intelectuales, personas capaces de interpretar la astronomía, y dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuántos quieren adorar al Rey de Reyes? Aleluya. Oyendo esto, qué tremendo, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué sucede? No es compatible. El Rey de Reyes sigue siendo Cristo. Él gobernó, gobierna y gobernará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que nos queda a la iglesia es avanzar, avanzar y avanzar. Amén. Dice que Satanás siempre quiso abortar el plan de Dios en cada uno de sus hijos. Herodes entonces, Mateo 2:16, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. ¡Qué tremendo! Siempre la muerte de los bebés presentes. Colosenses 2:15 dice: Jesucristo nos dio libertad, decilo en tu casa, Cristo me dio libertad en la cruz. Dice que Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Es hermoso ver que lo que estamos viviendo en la actualidad, los hijos de Dios también lo vivieron en momentos del faraón y en momentos cuando Cristo nació. Y siempre, recuerda esta palabra, siempre Dios dio la victoria a sus hijos y vivieron en libertad. Amén. Sin temor a la muerte. Yo te quiero invitar para culminar y para dar una conclusión. Y si vos hoy nos mirás por primera vez, como la pastora te dio la bienvenida, o todavía no has dado un paso de fe en tu vida, te animamos a que puedas vivir tu vida según los principios y los valores del reino de Dios. Te alentamos como iglesia a que puedas tomar la iniciativa ahora mismo, si querés,
y que escuches lo que Dios te estaba diciendo seguramente hace muchos años. Por eso, todos juntos, yo le invito a que hagamos una declaración, vamos a hacer una ministración. Si quieren estar de pie, los invito. Si quieren tomarse de la mano, están en total libertad. Pero yo te pido que hagamos una declaración como iglesia. Esta declaración obviamente es voluntaria. Queremos declarar que somos hijos de Dios. Queremos declarar que la Biblia es una verdad absoluta. Queremos declarar que no tenemos temor a la muerte porque tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Si vos querés tomar esta decisión de hacer una declaración para vos, para tu vida, para tu familia, yo te invito a que ahí donde estás puedas levantar tus manos y digamos juntos, nosotros los hijos de Dios, los que creemos en su palabra y decidimos confiar en su soberana voluntad. Ahí estás orando, lo estás diciendo. Los que tomamos la palabra como fuente de verdad absoluta, somos los que en este tiempo nos levantamos en guerra contra el espíritu del anticristo y le declaráselo que Jesucristo lo derrotó en la cruz una vez y para siempre. Aleluya. Somos los que decidimos promover la unidad del cuerpo de Cristo en las iglesias y en los hogares y confesamos que las plagas y las pestes no tocarán nuestras vidas, nuestra morada y tampoco las iglesias. Esto según Salmo 91. Confesamos, decilo con tus labios, si lo crees, hacelo, que toda persona que ejerza un cargo de mando que se oponga a los principios del cristianismo se ha vuelto en contra de Dios. Y oramos para que se arrepientan de ello. Nosotros decidimos ser hombres. Esto te pido que lo hagas con una convicción, con seriedad, pero con valor. Si lo querés hacer, ahí lo estás leyendo, hacelo. Nosotros decidimos ser hombres y mujeres de honor, con principios y valores que honren a nuestro Dios Padre, a Jesucristo, su único Hijo y nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, dispuestos a menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Esto está basado en Apocalipsis 12:11. Así ellos vencieron, donde menospreciaron sus vidas y por ende no tenés más miedo a la muerte, porque la muerte es un paso a la eternidad. Amén. ¿Cómo aplicamos esto? Decidimos mantenernos en guerra ante este espíritu del anticristo y su falso profeta. Aplicamos la sangre todos los días del nuevo pacto en Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestra familia. Bendecimos a las millones. El Señor me mostraba, o mejor dicho, percibía millones de luces encendidas en la humanidad. Millones de lugares donde su nombre es alabado, su nombre es glorificado. Donde congresos de jóvenes, de matrimonios, aún conciertos cristianos, iglesias, templos, donde son antorchas encendidas. Hoy estamos haciéndolo en nuestros hogares, pero bendecimos a cada apóstol, a cada pastor, a los millones de siervos de Dios en todo el mundo, porque esa luz no se apagó y aún está encendida más que nunca. Amén. Y renovamos nuestro entendimiento acá, para poder pensar con la mente de Cristo. No somos rebeldes, como nos quieren catalogar a las autoridades. Nada que ver. Todo lo contrario, el espíritu anticristo se rebela contra Dios y contra nosotros. Nosotros no. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, según la nueva, la versión viviente, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y para finalizar, confesamos con nuestros labios que somos libres de la muerte y podemos vivir libres en Cristo Jesús sin temor y sin miedo. Aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus manos allí donde estás y escucha la voz del Espíritu Santo, esa voz apacible, esa voz que tiene autoridad
para trasladar un monte, un valle. Esa voz que tiene la fuerza de crear vida donde no la hay. Órganos nuevos, células nuevas. Escucha la voz de Dios que te está diciendo: hijo mío, no temas. Confía en mí. Yo vencí. Yo vencí en la cruz del Calvario y la muerte no tiene autoridad sobre mi pueblo. Y Señor, como hijos tuyos, como Denise, la pastora y abogada, llevo ante tu tribunal en representación de la iglesia, de tu pueblo, ante el juez justo, para que nuestro abogado y mediador Jesucristo apele a nuestra causa. No por nosotros mismos, no por un templo físico, sino por tu pueblo, que somos millones y cientos de millones, sin exagerar. Somos millones y millones en todo el mundo que te dicen: Abba Padre. Confiamos en ti y decretamos en el nombre de Jesús que a partir de hoy, como lo venimos haciendo cada día, viviremos en libertad. Decile: yo decido vivir en libertad, en cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu alma.